La de Santi Zuza, periodista de Diario de Navarra, a quien ustedes han visto en este documental, en este reportaje de María Esquisabel. Santi, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Yo te quería preguntar, ¿detrás del caso Osasuna hay algún tipo de responsabilidad o maniobra política? A ver, a mí me gustaría... Bueno, yo creo que sí que hay responsabilidad política, claro que sí. Lo que pasa es que desde mi punto de vista es un error politizar el caso Osasuna, en el sentido de que Osasuna, desde mi punto de vista, es un club que ha unido siempre las sensibilidades políticas de todos los navarros, quizás el único símbolo que quedaba en Navarra que era capaz de unirnos a todos los navarros, y creo que las responsabilidades políticas que ha habido en todo este tiempo sobre la gestión de Osasuna son de diversos signos. O sea, es verdad que en el gobierno está UPN, que quizá podía haber hecho más en su momento por haber reclamado esa deuda, pero también es verdad que el último presidente que hubo en Osasuna precisamente no era afín a UPN ni fue apoyado por los medios de comunicación afines a UPN. Entonces creo que las responsabilidades son de todos y creo que hacemos mal si nos echamos las culpas unos a otros. Yo creo que la culpa la tenemos en general todos, desde mi punto de vista principalmente quienes han gestionado el club de manera muy negligente durante los últimos 12 años, también los políticos por no haber hecho el trabajo que tenían que haber hecho con respecto a la Hacienda y a la deuda que tenían, muy probablemente también los socios compromisarios por no haber hecho lo que tenían que haber hecho, y entre la asamblea de socios compromisarios hay socios de todo signo político y condición, y también probablemente de la prensa, y también me incluyo yo ahí, por no haber metido el dedo en el ojo donde lo teníamos que haber metido y cuando lo teníamos que haber metido, quizá porque no hemos podido o no hemos sabido muchas veces, pero probablemente todos tengamos algo de responsabilidad. Pero me parece injusto calificar o echar la culpa especialmente a un grupo político o a un gobierno solo de todo lo que está pasando, porque no me parece que sea lo más justo. Santi, ¿tú crees que se dejó hacer, dices, desde los políticos hasta los socios compromisarios, hasta la ciudadanía, porque era Osasuna y con Osasuna había que tener manga ancha debido a que era ese símbolo al que tú te referías o uno de esos símbolos de la sociedad navarra? Mira, aquí hay un presidente de Osasuna, que es Patxi Izco, que toma la decisión de financiarse a través de los impuestos, es decir, no pagar impuestos y financiar el club a través de ese dinero extra que le quedaba, con la excusa de que sin ese dinero el club no podía competir en primera división. Entonces, en ese momento es cuando la Hacienda Foral probablemente podía haber hecho algo, pero mi pregunta es, si la Hacienda Foral hace algo y dice, Osasuna, tienes que pagarme 10, 15, 20 millones de euros, por lo cual supone que no te expide el certificado de que estás al corriente de pagos con Hacienda, y por lo tanto no puedes competir en primera división, mi pregunta también es a todo el arco político, o sea, no solo a UPN, que era quien tenía la responsabilidad, sino a todo el arco político. ¿Qué grupo parlamentario hubiese tenido los arrestos de haberse negado a enviar ese comunicado, ese certificado con Hacienda, y haber dicho hay que cerrar mañana la persiana de Osasuna? ¿Qué grupo político hubiese asumido ese coste? Porque durante estos 12 años es verdad que ha habido grupos políticos, no se puede homogeneizar porque ha habido opiniones, digamos, matizadas en todo este tiempo, pero ningún grupo político ha sido especialmente crítico, probablemente excepto Izquierda Unida, sobre el tema de Osasuna y sobre las distintas ayudas que ha habido a Osasuna, avales, porque el primer aval a Osasuna data ya del año 2002 y está apoyado por casi todos los grupos políticos. Entonces me parece injusto decir ahora, con el toro ya pasado y con el club prácticamente hundido, venir aquí a decir que la culpa es de unos o es de otros. La culpa es de todos y es un reflejo de la sociedad navarra, de toda la sociedad navarra, de la sociedad navarra mayoritaria ahora mismo en las instituciones, que es regionalista, y de la sociedad navarra que ahora mismo es minoritaria y aspira a ser mayoritaria, que es la nacionalista. Pero todo el mundo hemos tenido responsabilidad en este entuerto, todo el mundo, y yo el primero, yo no me la quito de encima, pero Santi, todos hemos tenido responsabilidad, sí. Está claro. Un momentito, ya que tenemos aquí con nosotros a Sergio Sayas, yo creo en un momento determinado el gobierno de UPN se plantea, oye, es que no podemos dejar caer Osasuna. Vamos a ver. Yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que está diciendo Santi. Vamos a ver, en primer lugar, yo lo que me niego es a que utilicemos, y lo vuelvo a repetir, a Osasuna de chivo expiatorio, porque al final lo que está pasando es que con tal de buscar darle una leche a UPN, estamos usando incluso a Osasuna. Y le respondo también con esto a Víctor, lo que decía antes, a ver, que nosotros no nos hemos arrepentido ni un minuto de haber apoyado la ley que hemos apoyado. No, que son dos cuestiones distintas. Sí, que lo has apuntado antes. PSN y PP, dicho. Bueno, no porque nosotros no, porque es la única manera que tenemos de cobrar. Es la única manera que tenemos de cobrar. Y a partir de ahí, yo vuelvo a hacer la pregunta que hacía antes. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que dice Santi de qué hubiera pasado si alguien de UPN se hubiera dicho hace 5, 6 o 7 años que a Osasuna había que cobrarle ya, y que Osasuna bajase a segunda, y que Osasuna hubieran salido a decir en el Parlamento lo que ahora dicen los que critican a UPN. Pero es que si no hubiéramos apoyado esta ley,
esos que hoy critican a UPN la hubieran sacado adelante contra UPN, porque el caso es ir contra UPN. Y aunque tengan que utilizar para eso un bastión de esta comunidad que ha sido siempre como es Osasuna. Pero yo voy a decir lo último, una frase solamente, y es que me niego a que Osasuna sea un chivo expiatorio, porque el resto de clubes de este país deben mucho dinero a Hacienda y no he visto a ningún gobierno y a ningún partido en ninguna comunidad diciendo las barbaridades y las cosas que dicen aquí de la relación que ha habido con Osasuna. Pachi, ¿a ti qué te parece la reflexión que hace nuestro compañero Santi? Es que no había otro remedio porque si no la gente se le iba a echar encima. Hombre, a mí me si parece, yo respeto su opinión, pero me parece que decir que la culpa de lo que ocurre en Osasuna es de todos y todas las ciudadanos y ciudadanas navarras me parece una pasada. Vamos, yo no me siento culpable de la actual deuda que mantiene Osasuna. Y si nosotros... Cuando se habla aquí muchas veces se frivoliza con la palabra politizar. Nosotros hemos dicho desde el primer momento, yo también soy osasunista. Queremos a Osasuna, pero nosotros lo que vemos es que la realidad trágica que sufre ahora mismo Osasuna, una gran parte es consecuencia y responsabilidad del Gobierno de Navarra por haber permitido que esa deuda se dispare hasta los 50 y pico millones. Y eso yo creo que es incontestable. Y las responsabilidades se las tienes que pedir a los que gobiernan, no a los que están en la oposición. ¿Quién gobierna? ¿UPN con la ayuda de PSN? Pues serán ellos los responsables. No va a ser Geroabay. Santi, ¿algo más que añadir? No, me gustaría decir simplemente que nosotros, por ejemplo, hace cosa de 4 o 5 años publicamos en Diario de Navarra que se había pagado, con documentos que lo pudimos demostrar afortunadamente, que se había pagado el doble de lo que se dijo por un fichaje del Chen de Morales en aquel caso, y en ese momento absolutamente nadie acudió a los tribunales, ahora que está muy de moda acudir a los tribunales para pedir responsabilidades. Entonces me parece que si ahora se acude a los tribunales para reclamar determinadas responsabilidades, en aquel momento también se podía haber acudido a los tribunales. Entonces me parece que efectivamente tienen más responsabilidad quienes gobiernan, eso es innegable, y yo no voy a sacar la cara a quienes gobiernan, porque efectivamente tienen la responsabilidad de tomar decisiones, y que se haya consentido una deuda de 70 millones con la Hacienda Foral es desde todo punto de vista inaceptable, eso es así de claro, pero también digo que me parece que el último presidente que tuvo Osasuna no se le puede acusar de connivencia con UPN ni de haber tenido de altavoz a los medios que siempre dicen que son de UPN. Entonces me parece que las cosas hay que matizarlas y ponerlas en su contexto, porque ni hay blanco ni hay negro. Y lo último que me gustaría decir ya es que Osasuna, que es un tema que siempre ha unido a todos los navarros y que siempre ha sido una bandera de todos, que nos hemos sentido muy orgullosos, a mí me da mucha pena la situación en la que está ahora mismo Osasuna, y también me da mucha pena que no seamos capaces de ver más allá que el debate político, porque estamos en un año electoral y nos interesa linchar a quien sea o dar a quien sea. Me parece que Osasuna es un tema mucho más importante para todos y que deberíamos estar todos muy por encima de la ideología a la hora de hablar de Osasuna. Santi, gracias por habernos pegado el telefonazo. Muchas gracias, Gabón. Venga, hasta luego. Nos acompaña también Pablo Ojer, él es corresponsal de ABC en Navarra. No sé si estás de acuerdo con lo que nos decía Santi, Pablo. Bien, buenas noches. En buena manera, sí. A mí me parece muy triste que se intente incriminar o criminalizar a un partido político por lo que está ocurriendo en Osasuna. Se ha comentado, por ejemplo, que Pachizco cogió el equipo con 20 millones de deuda. ¿Y esos 20 millones de dónde han salido? Porque esos también, los presidentes anteriores fueron... Ezcurra dejó el equipo limpio. Entonces, esa acumulación de 20 millones, bueno, pues también tendrá unos responsables. ¿Tú estás de acuerdo en que los periodistas navarros contribuyeron a tapar lo que sucedía en Osasuna? Simplemente porque era el club de la comunidad, era un símbolo y entonces no se podía, en fin, denunciar lo que dice Santi que su propio diario, el Diario de Navarra, denunció. Tapar yo creo que no se tapó. Otra cosa es que igual no se investigó, pues no lo sé. Si se investigó lo que estaba pasando o se dejó de investigar. Tapar como tal, al menos no deberían los medios de comunicación. ¿Alguien tiene que asumir responsabilidades políticas por esa deuda de ya 70 millones de euros que ha acumulado Osasuna y que, en fin, es a repartir entre los navarros? ¿Alguien tiene responsabilidades políticas? No lo sé. Las judiciales que se investiguen. No, lo digo porque hay quienes denuncian que Hacienda miró hacia otro lado. Javier, adelante. A mí me quería disentir absolutamente de esto de que todos tenemos la culpa de lo de Osasuna.
Yo creo que hay una serie de gente, y bueno, me parece que Santi es un gran periodista, como puede ser Pablo, pero hay una serie de gente que llevamos tiempo diciendo que no era normal lo que pasaba con Osasuna y que había una deuda que era excesivamente alta, e incluso, quiero recordar, 2011, Pachizco propuso que los jugadores de Osasuna tuviesen un trato fiscal del 20% del IRPF, y en aquel entonces algunos dijimos que si Pachizco quería un tratamiento fiscal de Suiza, que jugase Osasuna a la Liga Suiza. Entonces nos dijeron algunos que nos queríamos hacer famosos a costa de Osasuna. Eso pasó en 2011. Entonces yo, personalmente, como periodista, no me siento para nada responsable de lo que ha pasado con Osasuna. Hablaban antes de la auditoría forense. La auditoría forense ya está hecha. La ha hecho una empresa que se llama BDO Auditores, que la hizo para la Liga de Fútbol Profesional y que la comenzó el día 13 de noviembre, es decir, 2 semanas antes de que el Parlamento, que Sergio, que está ahí, votasen a favor de la ley que rescata a Osasuna. Y esa auditoría lo que dice es, entre otras cosas, que los jugadores de Osasuna tenían como norma, los jugadores y la plantilla no profesional, no deportiva de Osasuna, tenía como norma cobrar sobresueldos en efectivo sin tributar al IRPF. Tenían como norma también sacar más de 2.500 euros sin que hubiese ningún tipo de control. Eso, yo quiero preguntar, ¿dónde estaba Hacienda mientras eso ocurría? Por no hablar de otras muchas cosas que han ocurrido y que vamos conociendo a través del sumario. Quiero saberlo.